Bien, padre, no sé si antes pudiera hacer una oración para encomendar los frutos de la entrevista. Claro que sí. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios, te damos gracias por este día que nos has regalado y esta oportunidad de reflexionar sobre la vida, el ejemplo de San Juan de Ávila. Desde ahora anticipamos también el Día de las Madres y te damos gracias por el don de la vida, el don de nuestras familias, el don de nuestra fe. Y te pedimos que envíes tu Santo Espíritu para guiarnos en esta conversación, en esta entrevista, que podamos estar abiertos a hacer tu santa voluntad en nuestras vidas, Señor. Todo esto te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, mis hermanos, pues en esta ocasión tengo el privilegio de poder hacer una entrevista con el padre Gustavo Castillo, que pues básicamente podríamos decir que es experto en San Juan de Ávila. Ahorita nos va a decir de dónde viene a ahondar en esta vida de un doctor de la iglesia. De hecho, el último varón que ha sido proclamado doctor de la iglesia junto a Santa Hidelgarda de Viñén por el Papa Benedicto XVI. Les pido una disculpa que a lo menos en mis intervenciones espero que no entre mucho ruido. Estoy ahorita aquí afuera porque mi celular me falló y no pude hacerlo desde mi carro, pero lo importante es escuchar al padre. Padre, antes de comenzar, agradecerle que tenga un tiempecito. Para los que no saben, el padre es formador del seminario, así que pues ocupaciones tendrá bastantes, ¿va? En breve, si se pudiera presentar, ¿quién es el padre Gustavo? Claro que sí, Cristian, y gracias por esta invitación, esta oportunidad de poder compartir un poco acerca de San Juan de Ávila. Yo soy el padre Gustavo Castillo, originalmente de Jalisco, México, un pueblo allá cerca de Guadalajara que se llama Tecolotlán. Y emigré acá a los Estados Unidos a la edad de 15 años. En el 2001, va a ser 20 años próximamente. Fui ordenado sacerdote aquí para la Arquidiócesis de Los Ángeles y he estado sirviendo en diferentes parroquias, y hace 5 años que comencé aquí a servir en el seminario de San Juan en Camarillo. Es el seminario regional aquí de la Arquidiócesis de Los Ángeles, donde tengo el cargo de ser el director de formación espiritual. Y como decía Cristian, he tenido la oportunidad de estudiar los escritos de San Juan de Ávila cuando me enviaron a Roma para estudiar en preparación a estar acá al seminario. En la primera misa que asistí con el Papa Benedicto, ahí en la Plaza San Pedro, en octubre del 2012, fue cuando él declaró a San Juan de Ávila como doctor de la Iglesia. Y en aquella ocasión recuerdo que pues muchos nos preguntábamos quién es él, porque casi no se le conocía. Un sacerdote diocesano muy humilde, a diferencia de algunos de sus hijos espirituales, de San Juan de Dios, de San Francisco Borja, de incluso Santa Teresa de Ávila. Fueron santos ellos religiosos, que tuvieron mucho auge en su tiempo, por allá en el siglo XVI, pero ellos todos venían de comunidades religiosas, donde están ellos más organizados, o donde se esfuerzan por proclamar la santidad de sus padres espirituales, de sus maestros espirituales. Y San Juan de Ávila, un sacerdote diocesano, se le conocía como grande teólogo, como muy santo, pero por ser diocesano, pues se comenzaba su causa, llegaba un obispo, los obispos ocupados con otras cosas, otras prioridades, se olvidaban de él, así que realmente no fue canonizado hasta 1970. El año pasado se celebraron los 50 años de la canonización de San Juan de Ávila. Así que para mí fue una bendición el poder estudiar su vida y sus escritos. Perfecto, padre. Me gustaría
ampliar mucho en la vida de San Juan de Ávila, pero hoy por hoy me quisiera centrar más en los atributos o los aportes de San Juan de Ávila, muy en especial para la iglesia y los retos que está pasando ahora, y muy concretamente al sacerdocio, porque quiero aprovechar, ya el padre nos va a decir, el padre tiene un libro y muy en específico de los aportes de San Juan de Ávila a el sacerdocio, y muy en especial al sacerdote diocesano, que le puede ayudar bastante, aunque San Juan de Ávila le habla realmente a cualquier sacerdote que tenga su identidad sacerdotal bien firme en esta parte, ¿va? Correcto. Pero sí me gustaría a lo menos en un par de minutitos, si nos sintetiza quién fue San Juan de Ávila, así en su vida, y hoy entramos ahora sí a su pensamiento. Claro que sí. Sí, San Juan de Ávila, pues fue un santo del sur de España, de Andalucía. Ávila fue su apellido, no la ciudad donde él vivió. Él nunca estuvo en Ávila, entonces él nunca conoció en persona a Santa Teresa de Ávila, pero Ávila era su apellido. Y él fue hijo único. Él venía de una familia pudiente, tenían una mina de plata, ellos en España, pero cuando él se ordena, pues decide dar todo a los pobres. Sus padres ya habían muerto para el tiempo cuando él se ordena de sacerdote, así que le dio todos sus bienes a los pobres. Y él, su intención era venir al Nuevo Mundo, venir a México a traer el Evangelio, pero cuando él comenzó su ministerio fue un poco después de la Reforma, cuando se divide la iglesia con Martín Lutero. Entonces los reyes de España, a principios de 1523 más o menos, Martín Lutero se separa de la iglesia en 1517, cuando San Juan de Ávila tenía 18 años de edad. Así que cuando él comienza su ministerio como sacerdote, está todo eso de el protestantismo en ese tiempo, en su auge. Y cuando lo escuchan predicar, se ve que él tiene mucho que aportar, tiene mucha sabiduría, sus conocimientos. Entonces el obispo allá de Sevilla en aquel tiempo le pide que se quede ahí mejor en España, que les puede ser más útil para defender la fe, para aclararle dudas a las personas. Ese tiempo en España fue cuando habían expulsado a los moros, a los musulmanes que había. Entonces se interesaban mucho por preservar la unión del reino también y de la fe católica. Entonces se le pide a San Juan de Ávila que se quede ahí y él comienza a predicar por todas las ciudades ahí de Andalucía y se le conoce como el apóstol de Andalucía, porque anduvo allá todo eso de Sevilla, Córdoba. Él consideró por un tiempo unirse a los jesuitas, fue contemporáneo de San Ignacio de Loyola, se admiraban mucho el uno al otro y querían unir sus proyectos. San Juan de Ávila tenía muchos seguidores, muchos sacerdotes que él ayudó a formarse y tenía también como la ilusión de formar una orden religiosa donde también pudieran predicar y ayudarle a las personas a crecer en santidad, a conocer su fe. Pero al final él comienza con achaques ya de su edad, de sus enfermedades, y él decide permanecer como sacerdote diocesano, y muchos de sus seguidores sí se hicieron jesuitas, se hicieron carmelitas, entraron a diferentes congregaciones, pero él permaneció como sacerdote diocesano hasta el final. Él murió en Montilla, ahí en la diócesis de Córdoba, en España, donde ahí quedaron sepultados sus restos en una iglesia jesuita, ahí en Montilla, que hoy en día se le ha puesto su nombre, es la Basílica de San Juan de Ávila. Perfecto. Solamente quisiera agregar una cuestión que también es bien interesante para lo que vamos a hablar sobre el sacerdocio, de que precisamente ya San Juan de Ávila cuando estaba ya muy enfermo y que pues no se quiso ser jesuita, que San Ignacio de Loyola dijo, pues si hubiera querido lo hubiéramos tenido que traer como el Arca de la Alianza, ¿va? O sea, de tan alto nombre tenía San Juan de Ávila
que San Ignacio de Loyola lo admiraba muchísimo, San Juan de Ávila. Voy a agarrar algunos distintivos, habría mucho que hablar de San Juan de Ávila, pero quisiera comenzar primero con lo más central de San Juan de Ávila, que fue el sacerdocio verdaderamente cristocéntrico. O sea, la figura de Cristo es tan importante en San Juan de Ávila que usted me corregirá, al menos en mis investigaciones y todo esto, es a San Juan de Ávila que se le da la autoría de aquel soneto de Cristo crucificado. No me mueve mi Dios para quererte, el cielo que me tienes prometido. Se lo han puesto a Santa Teresa, a Fray Luis de Granada y todo eso, pero cuando empezaron con lo del doctorado, vieron que hay muchos elementos para decir que lo más seguro es que lo haya escrito San Juan de Ávila, ¿eh? Porque esta espiritualidad de amar al Señor por el Señor, no por sacarle ventaja de nada y todo esto, ¿qué nos podría decir de la identidad sacerdotal cristocéntrica que tenía San Juan de Ávila? Correcto, sí, sobre este soneto no se sabe de seguro, pero sí se puede mirar cómo hay muchos elementos ahí de sus escritos, de su espiritualidad. En ese tiempo del siglo XVI se enfocaban mucho en la humanidad de Jesús, en su sufrimiento. Es de donde vemos muchos Cristos ensangrentados, que son lo que los misioneros nos traen acá a México, a el Nuevo Mundo, ¿verdad? Pero sí, sabemos que los santos aprenden unos de otros, se van apoyando. Entonces, de cierta forma, San Juan de Ávila es un precursor de San José María Escrivá, por ejemplo, hablando de la santidad de los laicos, de los seglares, de que toda persona puede llegar a la santidad y está llamada a la santidad. Su obra maestra es el Audifilia, donde habla sobre el discernimiento, cómo escuchar la voz de Dios, cómo saber distinguirla de la voz de la carne, de la voz del mundo, de la voz del enemigo que nos quiere confundir, que nos quiere tentar. Entonces, en el Audifilia, él deja ahí su obra plasmada. Pero sí, como decías, Cristian, él se enfoca más en la santidad de los sacerdotes, porque sabe que los sacerdotes estamos al frente de la iglesia y que debemos de también formar con nuestro ejemplo. Más que nada, si nosotros estamos ahí para ayudarle al pueblo de Dios a santificarse, pues como decían los filósofos, no podemos dar lo que no tenemos, ¿no? Entonces nosotros buscar esa cercanía con Jesús, esa cercanía con Dios, para que podamos transformar nuestras vidas, que podamos santificarnos y ayudarle también a las personas a santificarse. Así que precisamente por eso es de que el Papa Pablo VI decide canonizarlo en 1970. Ese fue un periodo muy difícil para la Iglesia después del Concilio Vaticano II, donde en los años 68, 69 había mucha turbulencia en la Iglesia, muchos sacerdotes que dejaron el ministerio. Entonces el Papa Pablo VI lo pone a él como ejemplo. Dice alguien que ama la iglesia, alguien que ama el concilio también. En el caso de San Juan de Ávila, él se enfocó en el concilio de Trento, que él también contribuyó a eso, porque en aquel tiempo no había seminarios donde se formaran los sacerdotes. Entonces San Juan de Ávila recomienda que cada obispo tenga su seminario, o de menos haya seminarios regionales donde los obispos puedan trabajar juntos para formar a sus sacerdotes. Pero él, mientras tanto, forma colegios, forma centros de estudio para que los sacerdotes puedan prepararse, puedan estar bien estudiados y ayudarle a las personas a crecer en santidad. Entonces, él es el que le hace la sugerencia al Papa, a los padres del Concilio de Trento, que saquen un catecismo, uno para sacerdotes, otro para los fieles, y sabemos que fue algo que el Concilio de Trento sí lo hizo. Sacaron un catecismo y se formaron los seminarios. Entonces él tuvo mucho que ver para la santificación de los sacerdotes. Y esa fue mi contribución también al poder enfocarme en sus estudios. Se ha publicado mi tesis doctoral
aquí en forma de libro. En este texto que le hemos puesto Shepherding the Family of God, the Spirituality of the Diocesan Priest in St. John of Avila. Entonces, este libro salió a la venta hace 2 años. Mi tesis doctoral la terminé hace 5 años en Roma, en la Universidad de Santo Tomás de Aquino, en el Angélico, y precisamente estudiando los escritos de San Juan de Ávila. Tengo aquí sus obras, son 4 volúmenes grandes, gruesos, de San Juan de Ávila, donde se han preservado 82 de sus sermones, se han conservado cerca de 300 cartas de San Juan de Ávila, así también como esos escritos que él dejó para el Concilio de Trento, también el Audifilia. Entonces, en este libro lo que he hecho es estudiar las pláticas, las conferencias espirituales que le dio a sacerdotes jesuitas, a sacerdotes diocesanos en aquel tiempo. Tiene un tratado también sobre el sacerdocio, donde se enfoca mucho en la santidad del sacerdote, y entonces eso fue lo que pude lograr en este texto, que lo hemos publicado en inglés, porque en español, como él era de España originalmente, se le ha conocido más, pero en este país aquí de Estados Unidos, en el mundo de habla inglesa, casi no se le conocía a San Juan de Ávila. Entonces, he publicado este libro donde se habla un poco de su biografía, sus escritos, y también ya me enfoco en lo que es la espiritualidad del sacerdote diocesano, que nos puede servir hoy en día a todos nosotros. Perfecto. Antes de pasar a un siguiente elemento del sacerdocio de San Juan de Ávila y siguiendo todavía en esta línea del cristocentrismo, hoy por hoy, bueno, le escuchaba, por ejemplo, a un sacerdote en un video que le preguntaban qué recomendaba a los demás sacerdotes en estos tiempos, ¿va? Y me parece que fue buena la recomendación. Habló de lealtad a la iglesia como tal, que sabemos que San Juan de Ávila la tuvo, pero al mismo tiempo hablando después con unas religiosas de la crisis vocacional, coincidíamos de que eh, a veces se puede el sacerdote tentar a la parte de cumplir, de ser leal, o inclusive de doctrina y todo esto, y no tener una relación personal con nuestro Señor, o sea, íntima con el Señor. Su vida de oración quizás hasta hueca un tanto en esta parte, y es bien interesante en San Juan de Ávila, porque en el tiempo de San Juan de Ávila había varias herejías con respecto a la vida de oración, ¿verdad? Como el quietismo y todo ese tipo de herejías. ¿Qué nos podría decir? ¿Qué enseña San Juan de Ávila en este contacto del sacerdote personalmente con su Señor y sobre todo de la vida de oración? ¿Qué nos podría decir que aporta San Juan de Ávila? Correcto, sí. San Juan de Ávila habla mucho de la necesidad del sacerdote tener esos momentos de oración. Se puede decir que él tenía una ventaja al no ser sacerdote de parroquia, porque él, por ser un teólogo, prácticamente fue como un profesor, pero él siempre, a toda persona, incluso en la tesis también al final ofrecemos aquí un plan espiritual para los sacerdotes, donde él, el primer punto, habla de la oración personal, ¿no? Ese momento que necesitamos de tener con el Señor. Y obviamente, San Juan de Ávila pues miraba la vida concreta, las circunstancias de cada sacerdote, de cada persona, pero decía tener un momento de oración en la mañana y otro por la tarde, dependiendo si podían pasar 1 hora. San Juan de Ávila se pasaba por lo menos 2 horas de oración en la mañana, en la tarde también, con su misa diario. Y ese acercamiento con Jesús, en aquel tiempo él motivaba mucho también meditar en la pasión de Cristo, porque ahí se podían aprender todo tipo de virtudes, lo que es la paciencia, lo que es
la perseverancia, lo que es la templanza, ¿no? Todas las virtudes ahí. Pero en esos momentos de oración con el Señor, el plan espiritual también incluye la misa diaria, la confesión frecuente también, el sacerdote que recurra a la confesión, pero también escuchar confesiones también de los fieles, porque San Juan de Ávila, a pesar de ser un profesor, él también sabía la necesidad que tenemos los sacerdotes de ayudar a los demás porque aprendemos unos de otros. Incluso hacia el final de la tesis del libro hablamos de lo que se llama la mutua santificación, de que al estar uno ayudando a los fieles, aprende uno de ellos también, encuentra uno a tantas personas entregadas, a tantas personas que tienen una vida de oración muy fuerte, muy intensa, entonces aprende uno de ellos también. La lectura espiritual, lo que es también el tener suficiente descanso para poder dar lo mejor de uno mismo, la penitencia que no falte en nuestras vidas y así también como la caridad pastoral, el poder entregarnos como el buen pastor al servicio del rebaño, al servicio de los demás. Pero una de las cosas que miré ahí durante la tesis era más que nada ver cómo San Juan de Ávila es un santo muy actual, porque si miramos los escritos del Papa Juan Pablo, donde nos habla de la identidad del sacerdote, de la santidad del sacerdote, la encontramos en San Juan de Ávila. Si miramos los escritos del Papa Benedicto, también 16, donde habla precisamente de la primacía de la espiritualidad. El Papa Benedicto habla de cómo los fieles van a buscar expertos que les ayuden en áreas de sociología, de psicología, en áreas de economía o qué sé yo. Pero dice el Papa Benedicto, en los sacerdotes simplemente buscan una persona experta en la oración y en la relación con Dios. Para otras cosas hay otras personas a las que pueden acudir, pero el sacerdote que sea un hombre de Dios, un hombre de oración, para que le ayude a las personas también a crecer en su fe. Ahora, cuando hablamos del Papa Francisco, lo que es el enfoque en los pobres, lo que es también como decías, a Cristian, no caer en las herejías. El Papa Francisco en este documento, Gaudete et Exsultatem, que publicó recientemente sobre la santidad, él habla de cómo no caer en esas herejías de el pelagismo, creo, Pelagianism. Sí, el neopelagianismo y el neognosticismo. Correcto. Sí, yo leo estos documentos en inglés, a veces cuando ya los traducimos al español, en los términos tal vez que no son muy comunes en nuestro idioma, nuestro lenguaje. Pero sí, como decías, en aquel tiempo pues había los alumbrados. En los tiempos de San Juan de Ávila, personas que nada más querían estar en oración y no querían servir a los demás, no se preocupaban de ser caritativos, y San Juan de Ávila los llama, no, hay que estar centrados, los sacerdotes que tengan ese servicio también con el pueblo, que estén ahí predicando, que estén escuchando confesiones, y también el otro extremo, ¿no? De no caer en el activismo, en no caer en el yo quererlo hacer todo, sino recordar que somos instrumentos para llevar almas a Dios, a Jesús, y es Jesús el que los salva, es Jesús el que los redime, y nosotros pues somos sus instrumentos para que las personas acudan a Él. Ya, para pasar al siguiente elemento, quisiera embonarlo un poquito con esto que acaba de decir de similitudes con el magisterio de los últimos papas. Hay precisamente Pablo VI, que fue el que terminó canonizando, en la encíclica de celibato sacerdotal, hay un pedacito que es el que más me encanta, que uno ve bastante como, no sé si de San Juan de Ávila, pero bueno, es hermoso y que conecta con lo que le voy a decir, que nos ayuda a profundizar en un área de San Juan de Ávila
pues muy distintiva. Dice palabras más, palabras menos, San Pablo VI, que en el caso del celibato dice, el sacerdote ciertamente tendrá momentos de soledad, dice, pero no le faltará la ayuda de su padre en la fe del obispo, de sus hermanos sacerdotes y de su comunidad. Pero si le faltara estas ayudas, que se alegre, porque se ha hecho sacerdote para ser semejante a Cristo, y Cristo en el momento más importante se quedó absolutamente solo. Entonces, cuando uno habla de ese martirio, hay un obispo que falleció el año pasado, brasileño muy bueno, de COVID, falleció el padre don Enrique Suárez, que él dice a los sacerdotes, en una charla a sacerdotes seminaristas, dice, yo no les voy a engañar, con respecto al sacerdocio, ustedes tienen que saber que el sacerdote estará herido de su corazón en esta área, porque lo normal es casarse, eso es lo normal, es una gracia especial y por lo tanto hay que cuidarla. ¿Por qué? Porque hay una herida, sana herida, buena herida, en el corazón. Entonces, esta parte de que decía Pablo VI pues si le faltara el apoyo de su obispo, de sus sacerdotes y hasta de su propia comunidad, pues que se alegre. ¿Por qué? Porque se ha hecho sacerdote para ser semejante a Cristo y Cristo en el momento más importante se quedó absolutamente solo. ¿Se quedó solo San Juan de Ávila en su vida? ¿Qué cruces tuvo? Para empezar, inclusive yo creo que hay santos como San Oscar Romero, que como dice el Papa Francisco, lo siguen calumniando aún, ahora todavía de canonizado lo siguen calumniando. Yo creo que a San Juan de Ávila le pasó bastante esto, ¿no? Porque creo que, si no, usted me corrige, tenía ascendencia judía, y ya sabemos que en esos tiempos era, uy, Dios mío, o sea, generaba muchas sospechas si realmente era converso o se estaba haciendo. Las calumnias, háblenos un poquito también, por ejemplo, lo que pasó con la Inquisición, cuánto tiempo estuvo en la cárcel, todo este tipo de, las cruces de San Juan de Ávila, ¿qué nos podría decir de cuáles pasó y cómo las vivió? Sí, precisamente hoy estaba hablando en la homilía con los seminaristas aquí en el seminario, porque el Evangelio, el Señor nos hablaba, ¿no? De cómo el mundo nos va a odiar si lo seguimos a Él. Y eso es algo que lo miramos en la vida de San Juan de Ávila. Como dice, sí, primero sufrió la discriminación en ese tiempo en España por ser converso, por tener sangre judía, pues se les miraba como personas sospechosas, ¿no? Se hizo católico nomás para esconderse, para escaparse, pero va a seguir siendo judío. Entonces, a veces, incluso de la misma iglesia, no había esa apertura. Había siempre ese celo, esa desconfianza de no saber. Entonces, a San Juan de Ávila también se le mira así a un principio. Como dices, también sufre lo que es ese tiempo en la Inquisición, acusado precisamente por otros sacerdotes, porque él hablaba sobre la pobreza, hablaba de llevar una vida apostólica, al ejemplo de los primeros seguidores de Jesús, donde lo dejan todo para seguirlo a él. Y pues en ese tiempo los sacerdotes, los obispos, de cierta forma eran como unos príncipes, como unos reyes que tenían sus castillos, que tenían sus mansiones. Entonces San Juan de Ávila está predicando en contra de eso y hay sacerdotes que se sienten retados, que se sienten atacados con esa predicación. Entonces se le acusa falsamente a San Juan de Ávila. En ese tiempo, cualquier persona que escribía sobre la oración, que escribía sobre las escrituras también, sobre la Biblia, se les miraba como personas sospechosas, porque esos eran los escritos que aprovechaban los protestantes para atacar a la iglesia. Entonces, cuando alguien hablaba sobre eso, se le miraba como personas sospechosas. Entonces, con eso hubo ciertas acusaciones en contra de San Juan de Ávila, que lo apresaron en la Inquisición. A veces en la Inquisición se apresaba a las personas y se investigaba hasta que no se sabía si eran culpables o no, entonces ya se les dejaba en libertad. Entonces San Juan de Ávila estuvo preso por 13 meses mientras se hacía esta investigación, y una vez que termina, pues se dan cuenta de que fueron acusaciones falsas.
simplemente le piden que aclare algunas de las cosas que él había dicho en su predicación, pero no se le pudo acusar de nada. Entonces, San Disculpe, Juan de Ávila disculpe que lo interrumpa ¿Perdón? aquí. Disculpa que lo interrumpa aquí. Me interesaría mucho, antes de que continúe, ¿cómo experimentó esto San Juan de Ávila? ¿Se rebeló contra la iglesia? ¿Cómo vivió ese tiempo en la cárcel? Sí, buen punto, Cristian, y gracias por hacer esa pregunta, porque como decías, él era un hijo de la iglesia. Él amaba la iglesia, él respetaba mucho al Papa, aunque dependiendo quién era el Papa en ese tiempo, a veces también hablaba él de la necesidad de reforma, de conversión, incluso desde arriba, desde el Papa, porque decía otra vez, nosotros debemos enseñar con el ejemplo. Entonces, vivir sencillamente, vivir como los apóstoles. Pero no, él aprovecha ese tiempo en la cárcel para estar en oración. Incluso en ese tiempo es cuando él hace algunos de sus escritos principales, como lo fue el Audifilia. Aprovechó también para traducir obras famosas, como que, por ejemplo, La Imitación de Cristo, esta obra clásica, ¿no? Que ya había una obra en español, pero a él no le gustaba la traducción que había. Entonces la traduce de latín para que haya este escrito que esté disponible. Y así fue como él aprovechó ese tiempo en la cárcel. Él estuvo en oración, él estuvo refinando algunos de sus escritos y cuando ya sale libre, que la Inquisición mira que no hay realmente nada por qué condenarlo, entonces pues lo reciben con trompetas otra vez ahí el pueblo para escuchar su predicación. Cuando él predicaba, a veces sus sermones se extendían por mucho tiempo y las personas estaban desde temprano ahí en la iglesia buscando asiento, esperando para escucharlo, escuchar su predicación. Perfecto. Haciendo el link también, el enlace con esto de su predicación, yo creo que es una de las cosas que más me gusta de todas las citas de San Juan de Ávila, cuando él dice, precisamente por la fama de predicador, de que su predicador convertía, que movía verdaderamente, pues ahí nuevamente usted menciona a San Juan de Dios, a tanta gente que se movió a convertirse, por eso le dicen maestro de santos, ¿verdad? Pero él, con mucha humildad, en una parte llega a decir, quien quiera ser padre o madre de almas, dice, tiene que primero aprenderlas a llorar en el secreto, dice, porque si un predicador, o sea, como quitándose importancia, él dice, porque si un predicador a un alma la ganara con predicación pomposa, o sea, muy alta y todo esto, y yo viera antes que una madre la ha ganado por lágrimas, yo tendría que decirle que la conversión se dio por eso y que básicamente la predicación simplemente cerró el proceso, ¿verdad? Pero que en realidad la conversión fue ahí en esta parte. Entonces, él tenía una visión de aplicar las verdades teológicas de una manera muy pastorales, muy concretas, ¿verdad? A la vida de la gente. Y de aquí brinco, por lo tanto, eh, el Papa Francisco nos está diciendo que la fe tiene que ser firme, pero no rígida, ¿verdad? O sea, que precisamente tenga capacidad de encarnarse en las realidades. Quisiera que nos hable un poco de esto, sobre todo de dos elementos. Uno, usted ya lo mencionó bastante, San Juan de Ávila habló bastante esto de la pobreza, e inclusive con el Papa. Y en tiempos de la reforma, mal llamada reforma protestante, pues sabemos que el problema no era solamente religioso, era político, o sea, realmente era una sacudida lo que estaba pasando en el mundo de ese tiempo y ver a un San Juan de Ávila que le dice al Papa que no va a haber reforma de la iglesia si no hay reforma del sacerdocio, y no hay reforma del sacerdocio si el sacerdote no comienza a ser nuevamente pobre, ¿verdad? Entonces, y luego también la pobreza que les predica a los gobernantes, ¿verdad? Y a las religiosas, y de acuerdo al estado de vida, o sea, vemos un teólogo que no se quedó con una visión de doctrina que de burbujas, sino que tenía una sensibilidad de aplicarlo a cada área, de acuerdo al estado de vida, de acuerdo a la vocación, de acuerdo a la situación de la persona, etcétera. Entonces me gustaría que nos hablara un poquito de esto. Y la otra, que es también parte de esto, usted me lo mencionó, yo no lo sabía, cuando le mencioné en una ocasión de que
el arzobispo, el cardenal arzobispo actualmente primado de México, estaba queriendo procurar hacer casas sacerdotales diocesanas, es decir, que cada sacerdote tenga su parroquia, pero no viva en la parroquia, sino que trabaje ahí y después se vaya a una casa en donde vivan puros sacerdotes diocesanos. O sea, llevar un poquito de la vida religiosa, porque Correcto. desafortunadamente, y usted nos podrá decir, en la vida diocesana, pues, y más en estos tiempos, la soledad puede causarle mucho problema también a la vida interior, las persecuciones. Entonces, el sacerdote de diocesano sí está un poquito más solo, o sea, está un poquito más desprotegido. E inclusive en Estados Unidos, a veces no es diferente la formación en el seminario, de que a veces es más como universidad que, por ejemplo, en Latinoamérica, en donde uno va siempre con su grupo, ¿ah? Y siempre, o sea, se hace como una familia, básicamente, a diferencia de que, pues, si yo estoy estudiando ciertamente la filosofía, pero pues alguien que va más adelante de mí también está en mi salón y todo ese tipo de cosas. Se puede hacer otro tipo de familia, pero eh, hay como muchos retos en esta cuestión de que el sacerdote diocesano realmente haga lazos. Y le digo esto porque yo, compañeros que tuve en el seminario, me siguen teniendo más confianza a mí que a veces a compañeros, o sea, sacerdotes, estoy hablando, sacerdotes, que con otros compañeros sacerdotes con los que se ordenaron, porque no hay esa comunión. Entonces, y me dicen, y uno de estos me decía, y a veces uno tiene tantos conflictos que hasta sentiría hasta confianza en abrirse con un laico que toma la vida de fe en serio, que no me va a criticar, que no me va a estar juzgando, todo eso, a decírselo a mi compañero de ordenación, ¿no? Entonces, y bueno, yo soy laico, me está compartiendo, aunque pues en mi caso yo sí tuve experiencia en seminario. ¿Qué nos podría decir de esta parte de la pobreza? Y muy en especial en esto del Concilio de Trento, que tanto influenció San Juan de Ávila, y sobre estas comunidades de sacerdotes diocesanos, las propuestas que hizo San Juan de Ávila. Y dos puntos importantes que sí, como mencionas, hablando de la santidad, San Juan de Ávila la quiere enfocar en cualquier tipo de llamado, ¿no? Como dices, le escribe cartas a los reyes de España también. Ellos pues ya eran reconocidos como los reyes católicos, los que buscaban la unidad de la iglesia, pero sí les escribe de cómo ayudar a fortalecer la fe, pero también las necesidades de todos los ciudadanos, de todas las personas. San Juan de Ávila también le dice a los sacerdotes que no caigan en el activismo. Él recomienda que se formen, él le llama las confraternities, como fraternidades, en grupos de personas que puedan ir a visitar a las cárceles, que puedan ir a ayudar a los pobres, a dar a las personas necesitadas. Entonces él busca ese enfoque y más que nada lo que hoy llamaríamos ministerios, ¿no? Apostolados en la iglesia. Que haya grupos de personas que puedan representar a la iglesia y que puedan hacer esto, que el sacerdote los pueda preparar, los pueda enviar a que hagan esto en bien de la iglesia, porque recordando siempre que el papel del sacerdote pues es de ser de padre espiritual, ¿no? El estar en oración y el ayudarle a las personas con los sacramentos a crecer espiritualmente. Entonces, en ese aspecto, sí, él habla con todo tipo de personas, con obispos, con sacerdotes, con religiosas y también con los laicos en su predicación. Y como mencionabas a Cristian, este aspecto de los sacerdotes, sí, sobre todo hoy en día, aplicándolo porque hay algunos sacerdotes que están ya sirviendo solos en alguna parroquia, en alguna comunidad. Anteriormente había iglesias, parroquias que tenían 3 o 4 sacerdotes ahí sirviendo juntos. Hoy en día, pues las familias están teniendo menos hijos. Obviamente tenemos menos seminaristas también, menos vocaciones. Entonces, hay sacerdotes que están viviendo solos en sus casas, en sus rectorías. Y pues sí, hay algunos que buscan alguna mascota, algún perrito que puedan tener ahí con ellos
pero no hay nada que reemplace ese afecto humano, ¿no? El tener verdaderos amigos con el que pueda uno apoyarse. Y como decías, San Juan de Ávila forma estos colegios, se le llama en aquel tiempo, estos grupos de sacerdotes donde pudieran ellos vivir en comunidad, que pudieran estar ellos en oración, de ahí irse a trabajar durante el día a sus iglesias, a sus comunidades, a la curia, al obispado, lo que tuvieran que hacer, pero luego regresar en la tarde para cenar juntos, para poder seguir estudiando también, para seguir preparándose, ¿no? Intelectualmente. Así que, pues, eso es algo que hoy en día se le recomendaría a los sacerdotes, y cuando eso no sea posible, tener algún grupo de apoyo, alguna fraternidad. Hay un grupo en España, en otros lugares, aquí en Los Ángeles también tenemos uno que comencé desde que regresé, donde somos 5 sacerdotes, y es la Unión Apostólica del Clero, que se sigue más que nada la espiritualidad de San Juan de Ávila en ese aspecto, buscando ese estilo de vida apostólica, de que tratemos de vivir como los primeros seguidores de Jesús, como los apóstoles, viviendo una vida de sencillez, de humildad, y estando dispuestos a ir como misioneros, a ir a llevar la buena nueva donde quiera que se necesite, pero también sobre todo apoyar a nuestro obispo y apoyarnos entre nosotros también, porque como dices, va a haber esos momentos de soledad, que es algo que todo ser humano lo va a sentir, incluso las personas casadas, pero si hay sacerdotes que son más extrovertidos, que al final del día, una vez que terminan sus celebraciones y todo, ya no tienen con quién convivir, pues a veces se puede caer en cosas que no son muy saludables, en buscar, qué sé yo, su traguito, su cervecita, y si esa es la manera como se relajan al final del día y es cosa de todos los días, se puede ir cayendo en malos hábitos que no nos van a ayudar en nuestra santificación, y pues no vamos a poder guiar a las personas también para que ellos también busquen una vida balanceada, una vida centrada, una vida saludable, ¿no? Perfecto, pues le agradezco mucho. Quisiera terminar con dos cosas. Una es que nos recuerde nuevamente el título de su libro. Yo voy a dejar el enlace en donde lo puedan comprar en Amazon y la editorial, pero si nos lo puede mostrar para nuevamente el libro. Y la segunda, si yo le dijera 3 citas o frases favoritas que usted tiene de San Juan de Ávila, aunque no sean exactas, parafraseadas si quiere, ¿verdad? Pero tres frases que usted se quedaría en especial de San Juan de Ávila. Muy bien, pues primero les presento una vez más el título del libro, Shepherding the Family of God, The Spirituality of the Diocesan Priest in St. John of Avila. Entonces, eso es el título, la espiritualidad de los sacerdotes diocesanos en San Juan de Ávila, en sus escritos, y como dices ahí, les puedes poner el link. Sobre frases de San Juan de Ávila, una es sobre el sacerdote. El sacerdote es la faz de la iglesia, dice San Juan de Ávila. Y así como la faz de las personas es lo más bello que las personas buscan, el sacerdocio debe ser lo más bello que la iglesia tenga. Es algo que inspire a las personas. Era una de sus frases de él. Otra también que tenía es para muestra de las aguas del océano es suficiente con una gota de agua. Y lo que él nos hablaba de eso es precisamente la santidad de toda persona, sobre todo viviendo en aquellos tiempos de la reforma, del conflicto con las iglesias protestantes, de cómo nosotros debemos de dar testimonio de nuestra fe. Porque si alguien nos mira
cómo estamos actuando en la calle, cómo nos comportamos. Entonces, si somos una gota de agua del océano, quiere decir que nos van a identificar como católicos. Y de decir, pues, hoy hay este otro dicho, ¿no? Que dicen, para muestra un botón, que de cierta forma es lo que decía San Juan de Ávila. Entonces, las almas somos como una gota en el océano de la iglesia, de tratar de buscar siempre esa transformación, esa conversión personal para dar buen testimonio de nuestra fe. Y ¿cuál otra te podría dar? Más que nada, Sí que le sugiero una, ajá, cuando San Juan de Ávila dice que, yo la menciono mucho porque creo que es muy actual y quizá nos puede ampliar un poquito esto, cuando dice que a la iglesia siempre se le va a beneficiar más revisando más la propia conciencia que la conciencia ajena. Porque en tiempos revoltosos siempre la tendencia es eso, ¿verdad? Él se equivocó, el Papa se equivocó, mi obispo se equivocó, o sea, nos hacemos expertos en la conciencia ajena y no en la propia, ¿verdad? Y correcto. interesante, ¿no? ¿Qué nos podría decir? Así en breve, porque tampoco nos queda como mucho tiempo, pero ¿qué nos podría decir respecto a esto? Sí, pues ya lo has dicho tú, el examinarse uno personalmente, no preocuparse uno tanto de cómo estén viviendo las otras personas, sino de nuestro propio crecimiento personal. Y una anécdota pequeña de San Juan de Ávila, cuando él iba a ayudar a escuchar confesiones en las parroquias, hay una anécdota ahí de un padre que llevaba una casulla, una vestimenta muy lujosa de seda, como que hasta hacía ruido ahí al caminar, cuando iba el sacerdote caminando por la iglesia. Y San Juan de Ávila, saliendo del confesionario, le dice, padre, dice, con esa casulla va a espantar a las ovejas, porque con el ruido que estaba haciendo, ¿no? Que eran como campanas ahí, que en vez de las ovejas acercarse, se iban a huir espantadas. Y yo creo que era más que nada de cómo él, con un sentido del humor, pero también decía las cosas de buscar una vida de sencillez. A veces podemos caer también en eso los sacerdotes, en buscar vestimentas, en buscar vasos sagrados, que sí hay que ofrecerle a Dios, obviamente, cosas que sean dignas, cosas que sean sagradas, pero también a veces se puede gastar mucho dinero en cosas de la iglesia, cosas para la liturgia, cuando hay otras prioridades también, otras necesidades que no podemos nosotros olvidarnos, ¿no? San Juan de Ávila también miraba mucho, por ejemplo, a San Juan Crisóstomo, que San Juan Crisóstomo tenía unas frases muy fuertes acerca de eso, de no poder gastar tanto en vestimentas, en vasos sagrados, y luego ignorar a Cristo, que está ahí desnudo, que está hambriento en la puerta de la iglesia. Sí, decía Entonces, lo de San Juan de Crisóstomo que decía, Dios más que vasos de oro quiere almas de oro, ¿eh? O sea, correcto. eh, que nuevamente no es un desprecio por la liturgia, hay que ver la liturgia de San Juan Crisóstomo, qué bella es, sobre todo en la iglesia oriental, ¿verdad? Pero ciertamente es esta tentación de como refugiarse en cuestiones sagradas o en el culto o en la espiritualidad y todo esto, precisamente para no encarnar la realidad de la fe en lo sencillo, en la pobreza y todo esto. Le agradezco mucho, Padre. No sé si nos pudiera dar una oración final y su bendición. Y le agradezco mucho este tiempo que nos da, sabiendo lo ocupado que siempre estaba. Entonces, Gracias a Cristian una vez más por esta oportunidad de hablar un poco más de San Juan de Ávila. Y pues este 10 de mayo vamos a estar celebrando su fiesta. Él, es la fiesta que se le dio al morir un 10 de mayo en 1569. Entonces, aunque esta fiesta ya existía en España, este año el Papa Francisco la ha declarado como fiesta ya disponible, obligatoria sí, para universal, ¿no? toda Ya, ya. universal, correcto.
fiesta universal para toda la iglesia, como siendo él un doctor, ¿verdad? De la iglesia universal. Entonces tengo aquí la misa de San Juan de Ávila. Esta es la imagen también que se ha puesto en la portada de mi libro, que es una pintura del Greco, este gran pintor que estuvo allá trabajando en España. Y voy a concluir con la oración colecta para la misa de San Juan de Ávila antes de dar una bendición final. Así que gracias, Cristian, una vez más por esta invitación y pedimos la intercesión de San Juan de Ávila para nosotros, para la iglesia y para los sacerdotes también que nos sigan guiando en la santidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oh Dios, que hiciste de San Juan de Ávila un maestro ejemplar para tu pueblo por la santidad de su vida y por su celo apostólico, haz que también en nuestros días crezca la iglesia en santidad por el celo ejemplar de tus ministros. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y que el Señor los bendiga a todos por intercesión de San Juan de Ávila en este día, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Pues muchísimas gracias, Padre. Y bueno, a la audiencia de este video, voy a sugerirles, no es obligatorio, les voy a sugerir lo que sugerí cuando recién sacó el Padre el libro, que lo publiqué en Facebook, porque muchas veces uno se vuelve crítico bastante de sus párrocos. Sabemos que los párrocos pueden también sus debilidades y todo esto, pero uno ni siquiera a veces ora por ellos. Entonces, pues, la primera tarea que yo quiero que se lleve la gente de esto es de orar por sus sacerdotes. Y segundo, pues a los sacerdotes que entienden inglés, yo creo que sería un muy buen regalo que sus feligreses compraran este libro y se lo regalaran a su párroco o a su sacerdote, porque de esta manera la oración se va complementando con un ejemplo sacerdotal como fue San Juan de Ávila, alguien que le puede hablar, o sea, porque a veces como laico, el laico se puede sentir frustrado, decir, ¿cómo motivo a un sacerdote? ¿Qué le puedo decir? Inclusive a veces hasta hacerle una corrección fraterna no sabemos ni cómo hacerla, ¿va? Entonces, pues le pueden dejar esa tarea a San Juan de Ávila, que lo va a hacer muy bien, ¿no? Entonces, eso para el que lo quiera hacer, en la descripción les voy a dejar el link donde pueden encontrar el libro. Y pues bueno, muchísimas gracias, Padre. Que Dios le bendiga. Gracias, Cristian. Sí, puede ser un buen regalo para el Día del Padre, ¿verdad? Tienen un mes todavía para conseguirlo y podérselo regalar a sus sacerdotes, a sus padres espirituales. Perfecto. Gracias, que Dios le bendiga.